quiero darles un saludo a todas. Me encanta que estemos en este escenario y obviamente Mariana nos la dejó muy difícil porque vamos a hablar de un tema que puede salir un poco aburrido, pero queremos mencionarlo porque en realidad nuestra lucha como mujeres, la necesidad que tenemos de posicionar nuestro rol en cada una de nuestras profesiones es muy importante. Y hoy tengo el gusto, yo soy Diana Cárdenas, soy economista, fui viceministra de Protección Social, experta en salud y hace unos años con un grupo de mujeres del sector salud nos sentamos y nos preguntamos ¿y qué pasa con la equidad de género en el sector salud? Y cuando uno habla de este tema, todo el mundo le contesta, ajá, si tenemos el sector salud solamente hay mujeres, solo mujeres. Y yo, ok, pero somos reconocidas y valoradas de igual manera que los hombres. Entonces, este grupo de mujeres organizamos un movimiento que se llama Empodera, que tiene como objetivo hacer visible cuál es la situación de equidad de género en el sector salud. Así que buscamos unos gran aliados y aquí tengo el gusto de presentarles a Sara Ferrer, nuestra representante residente del PNUD en Colombia, quienes en conjunto con Empodera empezamos a organizar un estudio y una caracterización de qué es lo que pasa en el sector salud en términos de equidad de género. Sara, muchas gracias por estar aquí, muchas gracias por ser nuestra aliada. Queremos que nos cuentes, que te presentes, que nos digas cuáles y empecemos un poco a charlar sobre lo que hemos encontrado en este estudio. Muchas gracias, Diana. Buenas tardes a todos y a todas. Realmente difícil hacer detrás de las poderosas, ¿no? Eso es muy difícil, pero yo sí que quería conectar un poco, Diana, con el hecho de la posibilidad que las mujeres puedan seguir sus sueños. Y eso es un concepto que PNUD trabaja y lo llamamos la capacidad que tienen las personas para fortalecer sus capacidades y decidir. ¿Decidir qué? Decidir vivir una vida que valga la pena. ¿Qué significa esto? Aquí decían que cómo rompemos ciclos de pobreza, vulnerabilidad. ¿Qué significa una vida que valga la pena vivir? Eso quiere decir tener medios, tener salud y sobre todo esa educación que nos llevan las poderosas. ¿Por qué? Porque todo está conectado. Ya vivir no significa solamente pasar por este mundo, sino lograr nuestros sueños. Y lo quería compartir aquí porque el sector salud no es un sector, es una dimensión de nuestras vidas que afecta a nuestras sociedades y a nuestras economías. Y por eso es tan importante de ver, visibilizar y hablar de las brechas que hay en el sector salud. Unas brechas que no solo le afectan al sector en sí, las profesiones médicas, a toda la cadena de valor asociada con el sector salud, sino que afecta a la sociedad entera, a los hogares y a la posibilidad de trabajar este tema. Entonces yo quería hablar, presentar el tema no sector solamente, pero cómo este sector permea en toda la sociedad y la economía. Muchas gracias, Sara. Y tú mencionaste algo muy importante y es que el sector salud interviene en muchos aspectos de nuestra vida y es una condición en sí para que nosotros podamos hacer otras cosas, ¿sí? Sin salud, sin una condición de salud, no podemos educarnos, no podemos desempeñarnos en el trabajo. Entonces es muy importante realmente
ese sector y el rol de las mujeres en el sector salud es también muy importante. ¿Por qué? Más o menos cuando uno habla con los expertos nos dicen, y en general todos nos dicen, las mujeres están apropiadas del sector salud. Pero yo quería preguntarte, Sara, ¿qué encontraron ustedes y qué mensajes podemos identificar de esa realidad? Si somos las mujeres las poderosas del sector salud. A pesar que es un sector donde hay en un 80% mujeres, lo que realmente vemos que hay una gran diferencia entre hombres y mujeres en temas salariales, en capacidad de redesarrollo profesional, en temas educativos, las carreras que se eligen, capacidad de decidir al interno, ya sea de empresas, en hospitales, en centros de formación, ya sea en centros médicos y también, sobre todo, al interior de los hogares. Yo quería hablar principalmente de 3 grandes brechas, bloques, que vemos en este sector, que sería realmente el sector donde uno pensaría, las mujeres se puede decidir de otra manera. No es así. Vemos que, por ejemplo, las mujeres que están en el sector salud son aquellas que ocupan las funciones de auxiliar o niveles más bajos en ese sector y también más precarios y también con horarios más inflexibles. Por ejemplo, 84% de las personas de quienes ingresan en enfermería, 84% son mujeres. Pero cuando hablamos de cirujanos y esas especialidades superiores en cirugía, son los hombres y de largo. También es muy significativo ver que por cada 1.000 mujeres en formación universitaria en el sector salud, solo 48 tienen estudios de especialización y, como saben, solo cuando te especializas tienes un mayor ingreso, mientras que los hombres no son 48, son 189 por cada 1.000. Eso es supremamente importante de entender. ¿Por qué? ¿Por qué? Si sabemos que a nivel nacional, pues hay más mujeres estudiando las carreras universitarias. ¿Por qué en el sector salud, cuando se trata de avanzar en posgrados y especialización, por qué no pasa? Entonces, esto me lleva a hablar de esta gran brecha salarial por el tema educativo, ¿no? Las mujeres en el sector salud, en promedio, ganan un 12% menos, en promedio. ¿Y por qué? La Organización Mundial de la Salud lo define simplemente con una cosa: una gran asimetría en el poder de decisión en los espacios donde se toman decisiones, ya sean empresas, ya sean gobiernos, sistemas de salud, público-privados, no importa. Esa es la gran diferencia y eso es porque porque tenemos estos resultados al final. Y en tercer lugar, yo quería hablar de esta brecha que tanto es invisibilizada, que es todo el trabajo de cuidado, trabajos no remunerados que hacen las mujeres en la casa. Esa carga, esas expectativas que se tienen de las mujeres en los hogares, eso y esa asimetría de distribución de tareas en la casa influye ya desde antes en lo laboral. Hoy yo no creo que voy a estudiar medicina, solo me voy a especializar quizás en temas de pediatría o en temas de medicina primaria, atención primaria. ¿Por qué? Una cosa muy clara. Porque si quiero tener hijos, pues tengo coberturas, pero además tengo un horario de 9 a 5 que me permite llevar a los niños a la escuela, me permite recoger a los niños a la escuela y de paso les cocino la cena.
No hay nada mal, pero lo que sí que hay es que ya hay una autocensura de las mujeres que quieren estudiar en el sector o trabajar en el sector salud, porque ya tanto en el tema de educación, pero que también el tema de ingresos, esto afecta muchísimo, porque esto no les permite avanzar, ya sea en liderazgos, ya sea en las carreras de especialización. ¿Por qué? Ellas, por ser madres, o querer ser madres, o cuidarse de la familia, o de los papás, o de la familia más extensa, ellas asumen otro cargo. Entonces, yo que lo quería poner sobre la mesa son estas 3 grandes líneas de brechas que todavía el sector salud las sufre mucho más. Muchísimas gracias, Sara, por esas luces que nos da este documento, que es, yo creo, el inicio de una gran agenda para entender qué pasa con nosotras, las mujeres que trabajamos en el sector salud. Entonces, yo voy a señalar en conclusión varias cosas. Sí, somos el 80% del sector salud, es verdad, pero no ocupamos los cargos de mayor importancia en el sector en términos de decisión y de salario. La mayoría de nosotras nos ocupamos en aquellas ocupaciones de cuidado en el sector salud. Somos auxiliares, somos enfermeras, y a pesar que nosotros como mujeres hemos empezado a educarnos más y participamos más en el sector educación y queremos ser más médicas, hay un gran sesgo, hay un problema. No tenemos el acceso a las especialidades. Y eso el estudio demuestra y nos señala la diferencia proporcional de especialistas. La mayoría de los especialistas son hombres. ¿Eso a qué nos lleva? Nos explica una historia que todas intuimos, y es que ellos ganan más que nosotras. Pero además demuestra un sesgo que tenemos en nuestra sociedad, que tenemos en nuestro interior como líderes, como ciudadanos. Y es que continuamos dejando la responsabilidad de cuidado y de los oficios del hogar a las mujeres. Implica que muchos de nosotros, por esa responsabilidad que hemos tenido desde pequeñas, por esos enfoques de los roles que hemos tenido desde nuestra educación, nos limitamos y nos autoexcluimos de realizar algunas especializaciones que no son realmente, que sean mucho más compatibles con esas acciones o esas obligaciones de cuidado. Así que uno de los elementos que me parece muy importante, refraseando un poco las conclusiones, es que como mujeres necesitamos, a pesar de que ser más educadas, también replantear en sectores como el sector educación cuál es nuestro rol y nuestro rol de liderazgo. Sin embargo, quisiera hacerte una pregunta. Aquí estamos viendo unas jovencitas, ¿sí? Y yo creo que ellas sueñan, como muchas de nosotras, cambiar el mundo. ¿Qué podemos hacer esta generación de mujeres, nosotras, que hoy estamos tratando de visibilizar un problema para que a ellas, que son las generaciones que vengan, tengan un espacio mucho más equitativo y justo con el esfuerzo que ellas son y con el talento que ellas representan? Yo creo que, como decía la anterior colega de Poderosas, lo primero es tener información. Esta información de los vacíos que hay en el sector, el por qué, ser conscientes, por qué tomamos ciertas decisiones, entender cuáles son esas barreras que son de autocensura y que no te van a permitir seguir tu sueño. ¿Por qué? Porque tú estás pensando en un horario 9 a 5 y no hay nada malo en eso, pero o vivir muy cerca de tu casa cuando
quizás en especialidades uno tenga que vivir en otras partes del país para atender y cubrir esa necesidad. Entonces yo lo que diría a las jóvenes es, si quieren ser cirujanas, apuéstenla todas. O sea, no se desanimen si por el camino encuentran barreras. La realidad es que los cirujanos ganan más que los auxiliares enfermeras. Esa es la realidad. Entonces, si queremos llegar hasta allí, esta es un poco la apuesta, ¿no? Apostarle a estas especialidades. Esto cuesta. Esto también le cuesta a la sociedad. Y la sociedad tiene que entender que tiene que invertir en su economía para potenciar, incentivar cambios para redireccionar profundas brechas, desigualdades estructurales en nuestra sociedad. Si se empieza a valorar el trabajo no remunerado en los hogares. ¿Saben? En el 2020 era, creo, la CAF, el Banco de Desarrollo de Latinoamérica, que decía, si uno lograra contabilizar el monto de contribución del trabajo no remunerado hecho por las mujeres en la economía nacional, en el PIB, sería un 20%. Pero no existe. No existe. Eso quiere decir que estas jóvenes, estas mujeres, no tienen tiempo, aunque son excelentes, brillantes, tienen que elegir. Y estas opciones de vida, si no hay un sistema de cuidado desarrollado que les permita apoyarse, no se puede lograr. También hay un tema, y a mí me encantó la presentación de antes de Poderosa, de decisiones personales. Decidir lo que quiero yo como mujer, porque entonces me da también el liderazgo y la capacidad de poder negociar en mi hogar o en mi futuro hogar. Y eso quiere decir que nos podemos distribuir las tareas en la casa. Eso se negocia. Se negocia antes, si uno decide casarse, antes de casarse. ¿Cómo vamos a lograrla? ¿Por qué? Porque esto incide profundamente en la capacidad que yo tenga como mujer para desarrollar mis sueños. Entonces, yo sí que diría también al sector público el tema que hay unos profundos sesgos, y los vimos en el estudio, en las universidades, en las carreras de especialización, prefieren a hombres que mujeres. ¿Por qué? Porque asumen que estas mujeres en el camino pues van a hacer otra cosa. Entonces, ellas ya predeciden, y es un sesgo que tienen los centros formativos en elegir hombres y mujeres en las especializaciones. O sea, hay varias barreras. Quizás lo dejo por aquí. Muchas gracias, Sara. Nosotras en Empodera estamos decididas en seguir haciendo visible las diferencias en equidad de género del sector salud. Después de este esfuerzo quisiéramos preguntarte, de acuerdo a tu experiencia y toda la comparación que tienes en otros países y de otros sectores, ¿cuál sería el siguiente paso en esta visibilización y trabajo de agenda que nos recomendarías para los próximos años? Yo me centraría básicamente en dos cosas. Una es realmente los resultados de este estudio son muy contundentes. Si queremos transformar nuestras sociedades, que crezcan nuestras economías, que las sociedades sean más justas y tengamos cambios culturales, realmente tenemos que trabajarle a lo cultural, a lo social, en cambiar estereotipos, roles y expectativas sobre lo que es ser mujer, y también construir nuevas masculinidades de lo que significa ser hombre. ¿Qué significa ser hombre hoy en día? Este ser masculino en positivo, no en machismo,
¿Qué significa para estos hombres que también han crecido con un modelo masculino que no ayuda en esta agenda? Y yo sí que diría, con estos datos, yo creo que hay mucho trabajo que hacer en el sentido de trabajar tanto en el sector público como en el sector privado, las empresas, mucho trabajo que hacer, pero también todo el sector público, desde lo público, el Estado tiene un papel fundamental en transformar nuestras sociedades, fundamental, pero sin las empresas no lo va a lograr. Y entonces yo sí, desde estudio, lo que nos llevamos es que tenemos que visibilizar este tema y las relaciones también con el sector académico, la academia, todo lo que tiene que ver con desarrollo de capacidades y educación. Y el rol que tienen las universidades en potenciar estas carreras, estas especialidades, si uno quiere, incluso discriminación positiva a que las especialidades más difíciles en cirugía, sean traumatología, las puedan llevar mujeres y potenciar, pero el Estado también tiene que invertir para cambiar estos modelos. Y otro tema que podría poner sobre la mesa es este trabajo que estamos haciendo con muchas empresas aquí en Colombia, en muchos sectores, no solo el de salud, que es el tema, el sello de igualdad de género al interno de las empresas. Las empresas, como yo decía, ¿qué pasa en el sector salud? Si quien nos lidera, gestiona y decide por todas nosotras son hombres, entonces, ¿qué tienes? Sesgos en el sector salud, sesgos en las enfermedades que se estudian, sesgos en quién cubre esos puestos, pero sobre todo, en este sentido, realmente yo sí que quería poner énfasis cómo las empresas reclutan y seleccionan personal a su interno, cómo las empresas del sector salud desarrollan el talento profesional de las mujeres a su interno, cómo ellas permiten. Entonces, yo quería hablar de esta experiencia, el sello Equipares, que es un sello de equidad de género, que se lanza, el primer país en la región fue Colombia en lanzarlo, desde el 2011, y es un sello que permite el autodiagnóstico en las empresas de cómo mejorar todos sus sesgos en estos procesos. ¿Por qué? Porque son ellas, y lo digo tanto del sector público como el privado, cómo los podemos ayudar, cómo aseguramos que ya desde la selección, reclutamiento de personal no haya sesgos, que los paneles sean compartidos, que las juntas directivas haya hombres y mujeres, que el desarrollo de esas capacidades les permita a las mujeres los talentos, la formación profesional. Esto es clave. Y quería poner Equipares como una de esas herramientas que se podrían utilizar para mejorar. Bueno, muchísimas gracias, Sara. Gracias a ustedes por atender a nuestra invitación. Creo que la agenda hacia adelante es clara. Nosotros tenemos 3 tareas principales. Una es promover en las empresas el trabajo de equidad de género en el sector salud. 2, tenemos un trabajo enorme en el sector educación para mirar los procesos entender los procesos de selección en especialidades. Y 3, promover una mayor participación de las mujeres, en especial por lo que implica el estudio de enfermedades y el tratamiento de enfermedades con un enfoque de género. Muchísimas gracias. Gracias a ti.